Me llamo Selene Vargas. Cumplí 71 años la primavera pasada. Aunque a veces siento los huesos más viejos y el alma más chiquilla, la gente dice que soy paciente. Pero la paciencia no es más que lo que queda cuando has pasado la vida guardando palabras que nadie quiere escuchar. Esa Navidad llegué a la casa nueva de mi hijo Calder, cerca del Parque Juárez. Las calles estaban llenas de bugambillas y luces blancas, y el aire olía a río y a elotes asados. Adentro, todo brillaba pisos de madera lustrados, un arbolito con esferas doradas, velas prendidas junto a copas de vino que nadie tocaba. Parecía foto de revista, de esas que te hacen olvidar cuánto cuesta fingir. Calder me recibió en la puerta con esa sonrisa de catálogo, la que no le llega a los ojos. «Ma», me dijo, besándome la mejilla. Su esposa, Ivana, salió detrás de él con un vestido plateado que relumbraba bajo la lámpara. «Qué bueno que viniste», dijo, con voz suave como el champurrado en su mano. La cena fue ruidosa, alegre y vacía. Hablaban de clientes, inversiones, del restaurante que estaban pensando comprar. Intenté meter baza, pero cada frase mía caía como pluma en salón de cristal. Me sentía una invitada haciendo el papel de mamá. Cuando quitaron los platos del postre, Calder se recargó en la silla y sonrió. «Bueno, momento de la verdad», dijo, sacando 3 sobres blancos del bolsillo de la chaqueta. Los puso uno frente a cada quien él, Ivana y yo. Un detallito navideño. Ivana soltó la carcajada muy fuerte. «Ay no, otra vez no. Ya saben cómo le encanta lo de los cheques falsos. Ma». Agarró el suyo y lo abrió de un jalón, agitando el papel como si fuera broma. «Miren, nomás pa'l arranque». Calder se rió, orgulloso. Ese sonido me dobló algo por dentro. Toqué el sobre, pero no lo abrí. El papel estaba tibio de su mano. Sonreí, chiquito y callado. «Gracias», dije, y lo guardé en la bolsa. Por un segundo, sus ojos titilaron sorpresa, tal vez confusión. Luego Ivana volvió a reír y el momento se esfumó. La noche terminó como terminan a veces las cenas familiares, cuando el cariño se vuelve cortés. Muchas sonrisas, muchos trastes y un silencio que te persigue hasta la puerta. Al llegar a casa, dejé la bolsa en la mesa y la miré, medio esperando que el sobre me explicara algo. No lo abrí. Me fui a dormir con esa risa quebradiza todavía retumbando en la cabeza. A la mañana siguiente, estaba sirviendo café cuando sonó el teléfono. En la pantalla salió la sucursal local de mi banco. «Doña Selene», dijo la muchacha, alegre y profesional. «El depósito de ayer ya se hizo efectivo». Bajé la taza. «¿Depósito?» «Sí, señora. El cheque de caja de Calder Vargas». La mano me tembló. El sobre no había sido broma. Había sido real. Real y con toda la intención. Y lo que sea que mi hijo quisiera decir con eso, apenas era el principio. El río iba despacio esa mañana, como si estuviera pensando las cosas. Desde la ventana de la cocina veía pasar los lanchones de carga, sus bocinas resonando contra los edificios de ladrillo del centro. Me senté a la mesa con mi té, las manos alrededor de la taza, tratando de calentar el frío que me dejó la llamada. El sobre seguía en la barra. No lo había abierto. No hacía falta. La del banco. Lo dijo clarito: cheque de caja de Calder Vargas. Cheque de caja. Sonaba pesado. Oficial. Imposible de confundir con una de sus bromas. Sorbí el té, aunque ya estaba amargo. El silencio era muy hondo. Así que prendí la radio. No más para apagarla cuando arrancó el primer villancico. Intenté imaginar a Calder escribiendo ese cheque. La mano firme, como la de su papá cuando cuadraba cuentas a medianoche. Pero Calder nunca tuvo paciencia con los números. Ni conmigo. Cuando su papá se fue,
Él tenía 14 muy grande para llorar, muy chico para entender cómo se ve el duelo en una casa. Tomé turnos extras de tutorías, di clases nocturnas en la prepa. La literatura pagaba poco, pero las palabras me salvaron cuando nada más pudo. Le contaba cuentos de resistencia, de decencia. Él escuchaba entonces. No sé cuándo dejó de hacerlo. Un golpe en la puerta me sacó del trance. «Buenos días, Selene», dijo una voz conocida. Abrí y ahí estaba Mari Carmen Holt, con un pay envuelto en servilleta. Vive 2 casas más allá. Viuda como yo, de esas mujeres que traen consuelo sin necesidad de hablarlo. Sigue sorneando pa' todo el rumbo. «Veo», le dije. «Me mantiene de decir lo que de veras pienso». Sonrió, entrando. «Traes cara de no haber pegado ojo». No pegué. Le señalé la mesa. El té todavía está tibio. Nos sentamos y por un rato nomás se oyó el tic-tac del reloj de pared. Miró el sobre. De Calder. Asentí. Los ojos se le suavizaron. No estará pidiendo lana otra vez, ¿verdad? No. La dio parpadeó. Eso sí que es noticia. Le conté de la cena las risas, la broma de los cheques falsos, la llamada del banco. Escuchó sin interrumpir. Nomás pasaba el dedo por el borde de la servilleta. Cuando terminé, soltó el aire despacio. Eso no fue broma. Selene, eso es otra cosa. Probándote. Tal vez eso es lo que me da miedo, dije bajito. Mari Carmen ladeó la cabeza. «¿Le vas a marcar?» «Aún no. Por lo menos ábrelo. No quiero ver el número. Entonces, no es por la lana. Nunca lo fue», murmuré. Nos quedamos en esa calma que solo entienden las amigas de siempre. Al rato se levantó. Me puso la mano en el hombro. «Hiciste bien en mantener la voz firme». La gente recuerda más el tono que las palabras. Cuando se fue, llevé el pay a la barra, junto al sobre. Los 2 se veían raros juntos, uno horneado con cariño, otro escrito con soberbia. Afuera, el río seguía su camino. El sol se quebraba en la superficie, brillante pero engañoso, como calma sobre corriente. Pensé en la risa de Calder. Cómo antes sonabas a alegría de verdad y ahora a defensa. Bajé la taza con cuidado, como si el menor ruido pudiera romper algo. Entre la paciencia de una madre y el orgullo de un hijo crecido, el respeto se había perdido, y no sabía quién dejó de buscarlo primero. La primera llamada llegó después del mediodía. Estaba doblando ropa cuando sonó fuerte, insistente, como si ya trajera reproche. «Doña Selene». La voz de Ivana cortó la línea antes de que yo dijera nada. «¿Qué fue lo que hiciste?» «Aparté un poco el auricular». «Perdón, acaba de llamar el banco. Dicen que los cheques que depositamos Calder y yo fueron detenidos. Los 2. El cajero dijo que el tuyo sí pasó». Parpadeé al piso. «¿Detenidos? No entiendo. Yo no te hagas la inocente». Me cortó. «¿Le hablaste? ¿Llamaste tú al banco?» «No». «¿Ivana?» Lo deposité como cualquiera. Eso fue todo. Se oyó un ruido al fondo, papeles, movimiento, coraje, increíble. Él hace estas cosas y tú siempre le cubres las espaldas. No he hablado con Calder desde la cena. Pues algo anda mal. Siseó. El banco dijo: «Cheque de caja». ¿Sabes lo que significa eso? Sí, dije bajito. Significa que es real. Silencio, luego un resoplido. Entonces, nos está humillando. ¿Nos a mí?, corrigió. La voz temblorosa. «Te encanta esto. ¿Verdad hacer de santa madre mientras los demás quedamos como tontos? No me encanta nada de esto». «Claro que no». Colgó. Me quedé ahí, con el teléfono pegado a la oreja. El zumbido de la línea muerta más fuerte de lo normal. Lo colgué. Traté de respirar parejo.
La tetera empezó a silbar, aguda, y de repente serví agua caliente en una bolsita que no quería, solo para tener algo que hacer con las manos. 10 minutos después sonó la segunda. Ma. La voz de Calder tensa, cortada, ensayada. Acabo de colgar con Ivana. ¿Qué pasó con ese cheque? ¿Tomé aire? Tú dime. No empieces, dijo. El banco dijo que el tuyo pasó. El nuestro no. ¿Les dijiste algo? Lo deposité en la sucursal de la avenida principal. Nada más. ¿No pediste verificación? No. Les dijiste que lo apuraran, Calder. Traté de mantener la voz pareja. Era cheque de caja. Pasó porque era real. Se quedó callado. Luego soltó una risa corta. Amarga. Real. Claro. Ivana dijo que los de ustedes fueron detenidos. Yo los detuve. Soltó. Y se contuvo. Solo era una broma. Una broma. Quería demostrar algo. Sobre confianza. Sobre familia. ¿Qué demuestra de tener un cheque? No lo entenderías. Dijo rápido. Es complicado. Cosas de negocios. Dejé que el silencio se asentara hasta que él tuvo que llenarlo. Ivana está exagerando, dijo al fin. Solo... no le hables por ahora. Yo me encargo. Ya te encargaste. La voz se le endureció. No me vengas con lecciones morales. No hace falta, dije. Tú mismo te las das, resopló fuerte. No necesito esto ahorita. Antes de que pudiera contestar, colgó, dejando nada más el zumbido de una línea vacía. Colgué el teléfono. Me temblaba la mano. La taza en la mesa se había enfriado otra vez. Miré la superficie sin vapor, viendo el reflejo de mi cara más vieja, más chica de lo que me sentí ayer. Esto no era por dinero. Hacía rato que no lo era. Lo que sea que Calder estuviera huyendo, no era de mí. Era de algo que él mismo se había construido, un hombre que confundía control con cariño y silencio con refugio. El teléfono se quedó callado después, pero su eco seguía en el aire. Esperando. Pasé casi toda la tarde fingiendo leer, mientras el teléfono se quedaba mudo a mi lado. Pesado como un pensamiento a medias. El cheque, las llamadas, las acusaciones, todo había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Calder e Ivana habían armado sus vidas con esa seguridad que sale bien en fotos. Cuando arrancó su empresa de remodelaciones, subía cada proyecto a redes con frases brillantes sobre legado y visión. Ivana le seguía con su feed comidas de caridad, catas de vino, alguna frase de gratitud entre bolsos de diseñador. Sus sonrisas parecían fáciles, pero yo había visto cuánto les costaba mantener la luz apuntando hacia ellos. Hace un año, Daniel Kerr, el abogado de la familia, me llamó después de una junta rutinaria de bienes. Selene, dijo, voz firme y profesional. Creo que tu hijo está sobreextendido. Está pidiendo prestado contra facturas que no han cobrado. Recuerdo que apreté más el teléfono. ¿Quieres decir que tiene deudas? Quiero decir, respondió Daniel, que está tratando de verse solvente. No es lo mismo. No le dije a Calder que lo sabía. Me dije que no era mi lugar, que tenía que cometer sus propios errores. Pero la verdad era más simple. No soportaba verlo caer y no tenderle la mano. Esa misma semana se lo conté a Mari Carmen, mientras podábamos las bugambillas en su porche. Llevaba sus guantes de jardinería, esos que le achican las manos, pero sus palabras pesaban. Selene, dijo, cortando un tallo limpio. Hay enredos que son como lodo. Si tratas de sacar a alguien, te jalan contigo. Le sonreí entonces, de esa sonrisa cortés que pones cuando un consejo suena a juicio, aunque sepas que es cierto. Ahora, sentada junto a la ventana con la luz menguando sobre el río, volvíais a oír su voz, más filosa que las tijeras que usaba en las flores. El teléfono sonó otra vez. Mari Carmen, no Calder.
contesté antes del segundo timbrazo. ¿Ya supiste algo de él? Preguntó. 2 veces ayer, dije. Una por Ivana, otra por culpa. Suenas cansada. Lo estoy. Dudó. ¿Quieres la neta? Siempre. Tú sigues pensando que puedes quererlo hasta que vuelva a ser honesto. Solté una risita que no tenía gracia. Eso es lo que se supone que hacen las mamás. No, dijo. Las mamás enseñan honestidad, viviéndola. Los hijos deciden si siguen. Eso les toca a ellos. Sus palabras cayeron como polvo, calladas pero imposibles de ignorar. No aguanto quedarme de brazos cruzados si se está ahogando, dije suave. Entonces, lánzale un lazo. Selene, no te metas al agua. Cerré los ojos, recordando a Calder a los 12, parado en el muelle de pesca, negándose a ponerse el chaleco porque decía que lo hacía ver débil. Su papá se rió y dijo, déjalo probar el agua una vez. Aprenderá. Resbaló, se asustó, tragó agua y aprendió. Hay lecciones que no se olvidan, a menos que el orgullo se meta. Cuando abrí los ojos, la pieza estaba más oscura. Vi mi reflejo borroso en el vidrio, duplicado, como 2 mujeres, una que quería salvar a su hijo y otra que por fin entendía el costo. Voy a pensar en lo que dijiste, le dije a Mari Carmen. Bien. Respondió. Pensar es gratis. Rescatar no. Después de colgar, miré la barra donde seguía el sobre. Los bordes empezando a doblarse. Me pregunté si Calder lo había escrito para medir mi lealtad o si era su manera de pedir ayuda desde un lugar que no admitía estar cayéndose. De todos modos, los números de ese cheque ya no importaban. Lo que valía era cuántas oportunidades merece una persona antes de que el cariño empiece a sonar a permiso. Esa noche la casa se sintió demasiado quieta. Como si hasta las paredes esperaran respuesta. Me senté a la mesa de la cocina con el sobre entre las manos. La solapa estaba suave de tanto abrirla y cerrarla. Adentro. El cheque parecía como un papel blanco, tinta negra. Mi nombre escrito con la letra firme de Calder. La fecha en la esquina decía 24 de diciembre. Nochebuena. Pasé el pulgar por las letras de mi nombre. Su firma era decidida. De esas que usa cuando quiere probar algo. Cuando Calder era chico hacía tarjetas de cumpleaños con hojas de cuaderno y cinta. Todavía guardo una en una caja de zapatos. Pa' la mejor mamá del universo. Universo lo escribió mal. Pero le puso estrellitas alrededor pa' compensar. Antes me regalaba cosas que costaban tiempo, no dinero. En algún punto eso cambió. Doblé el cheque y lo guardé en el sobre. Luego en el cajón de arriba del aparador, junto a cartas viejas, mi anillo de bodas y una foto de su papá, lijando una cuna que nunca usó. El cajón se volvió museo de intenciones, cosas pensadas para durar, y que no lo hicieron. El teléfono no sonó. Medio esperaba otra llamada. Tal vez una disculpa a medias o una explicación disfrazada de negocios. Pero nada. A eso de las 8 me serví un traguito de mezcal y me senté en el sillón junto a la ventana. El río brillaba bajo la luna, tranquilo y opaco. Me recordó la voz de Calder cuando miente suave, convincente, imposible de leer debajo. Me dije que no estaba enojada. El enojo es ruidoso, pasajero. Esto era más callado, más pesado, como cargar un secreto que no pediste. Aún así, necesitaba saber por qué el banco había tratado ese cheque diferente. No era curiosidad, era autodefensa. Al día siguiente ya lo tenía decidido. Me puse el abrigo azul, el del bolsillo remendado, y me llevé el sobre. El vestíbulo del banco olía a cítrico y desinfectante. La fila avanzaba lento. Esperé detrás de un señor contando billetes y una señora peleando por cargos extras. Cuando me tocó, di un paso, sosteniendo el sobre como confesión.
Buenos días, dije. Quiero preguntar por un depósito que hice hace 2 días. El cajero. Un morrito de ojos amables. Sonrió cortés. ¿Trae el recibo? Doña, sí. Se lo di. Se hizo efectivo más rápido de lo que esperaba. Me dijeron que era cheque de caja. Tecleó algo. Correcto. Doña Selene, los cheques de caja se emiten contra fondos del banco, así que están garantizados. Se procesó de inmediato. ¿Puede ver quién lo emitió? Entrecerró los ojos a la pantalla. Vino de la cuenta de Vargas Sampiedra Remodelaciones. El remitente es su hijo, Calder Vargas. Asentí despacio. ¿Y los otros cheques? Temo que no puedo hablar de otras cuentas. Claro. Bajó la voz un poco, como si oliera la historia debajo. No tiene de qué preocuparse. Los fondos están verificados y seguros. Le di las gracias y salí al viento. Afuera. El aire olía a lluvia cercana. Apreté más el sobre mientras cruzaba la calle rumbo al río. Un cheque de caja significa intención. No es casual. No es algo que escribes pa'l arranque. Calder quiso que este fuera real. La pregunta era, ¿por qué el mío caminé pa' la casa con las manos frías a pesar de los guantes? El sobre pesaba contra mi palma, más ahora que sabía lo que valía. No era dinero lo que me había dado. Era un mensaje que todavía no sabía leer. A la mañana siguiente, volví al banco. Había dormido poco. Los pensamientos dando vueltas entre pedazos de la voz de Calder, la risa de Ivana y el eco tenue de la palabra depósito. El mismo cajero de ayer estaba ocupado. Así que una señora en el escritorio me hizo señas. Su placa decía, Señor L. Morales, nombre de novela vieja, aunque el hombre no pasaba de los 40, traje planchado pero sin presumir. Doña Selene dijo, levantándose cortés, pase, siéntese. Entiendo que tiene preguntas sobre un depósito reciente. Sí, puse el sobre en su escritorio. Me dijeron que se hizo efectivo muy rápido. Quiero entender por qué. Ajustó los lentes, revisando los papeles. Sí, aquí está el registro. Fue un cheque de caja contra fondos certificados. Eso significa que el banco garantizó el pago antes de emitirlo. Es tan bueno como efectivo. Entonces no salió de la cuenta de mi hijo. Técnicamente no. Los fondos se aseguraron primero y luego se imprimió a su nombre. Hubo acción deliberada, no automática. Deliberada. La palabra se pegó como espina. Siguió los otros. Bueno, no debería hablar de cuentas privadas, pero puedo decirle que no eran del mismo tipo. Cheques personales, seguramente. Doblé las manos en mi regazo. ¿Los detuvieron? El señor Morales dudó. Instinto profesional contra decencia humana. Puedo confirmar que 2 cheques del mismo origen tuvieron órdenes de stop payment al día siguiente. El timing parece intencional. Me miró entonces, buscando ofensa. Lo siento. Doña Selene. Asumo que es asunto familiar. Le aseguro que no hay error de nuestra parte. Ninguno. Murmuré. Es exactamente lo que él quiso que fuera. El señor Morales carraspeó suave. Si sirve de algo, los cheques de caja se usan cuando alguien quiere hacer una declaración de confiabilidad. Tal vez su hijo quiso mostrar que todavía se le puede creer, terminé. Sonrió leve. Es una interpretación. Le agradecí y recogí el sobre, aunque las manos me pesaban más que al entrar. Al levantarme, agregó, por experiencia, doña Selene, he visto familias usar el dinero para decir lo que no encuentran palabras. No siempre con bondad, pero rara vez sin sentido. Afuera, el día se había puesto húmedo. El aire espeso con ese calor raro que cae antes de llover. Caminé despacio hacia la esquina, el sobre apretado contra el pecho. Una prueba. Eso era.
Había escrito un cheque real, 2 de teatro. Quería ver quién lo cobraba, quién se reía, quién se encogía. Pensé en los años cubriéndolo cuentas atrasadas, historias infladas, las mentirillas que contaba para que el fracaso sonara mala suerte. Lo había llamado amor. Pero el amor había empezado a parecerse mucho a permiso. Una ráfaga de viento atrapó la esquina del sobre y por un segundo casi lo solté. Pero no. Lo apreté más, pasando bancas de hierro y carros estacionados hasta que el banco quedó borroso atrás. Al llegar al malecón, las piernas me dolían. Me recargué en la barandilla, mirando el agua café correr lenta bajo el puente. No quiso darme dinero. Quiso medir mi fe como si yo siguiera siendo la mamá que se puede probar, que siempre pasa. La marea seguía jalando firme, ni buena ni mala. Me quedé hasta que el aire se enfrió, hasta que pude respirar sin temblar. Luego doblé el sobre otra vez. Lo guardé en la bolsa y me fui a casa a descifrar qué lección creía mi hijo que me estaba dando. Mari Carmen llamó a la mañana siguiente, voz firme como siempre. Hice sopa, dijo, y demás. Ven a comer antes de que se haga engrudo. Dudé, mirando el sobre doblado en la barra. Hoy no estoy pa' visitas, por eso mismo vienes, respondió. Su casa olía a romero y cebolla. Llevaba su delantal vaquero viejo, con el parche de fresas deslavado cerca del dobladillo. Me senté a la mesa mientras servía 2 tazones. Parece que el mundo sigue girando, dijo, deslizando el mío. Tú nomás pareces estar esperando que se pare. Sonreí apenas. ¿Alguna vez sientes que la gente prueba tu paciencia para ver si te queda? Me dio una mirada larga, sabida. ¿Calder otra vez? Asentí. Me dio un cheque de caja. Dijo que era regalo. Luego detuvo los que escribió pa' él e Ivana. Mari Carmen soltó un silbido bajo. Eso ya es otro nivel de show. Fue a propósito. Dije bajito. Quiso ver quién lo cobraba. El bancario me dijo que el timing no fue casualidad. Removió su sopa. Labios apretados. Está tratando de probar algo que todavía confías en él o que todavía te controla. Las palabras cayeron pesadas. Es mi hijo, lo sé. Esa es la parte difícil. Comimos calladas un rato. Solo se oía el golpeteo de las cucharas. Al fin dijo: ¿Te acuerdas de mi hija? Elvira asentí. La había visto 2 veces, siempre de lejitos, como se hace con historias a medio terminar. No me habla desde hace 6 años, dijo Mari Carmen. Lo último que me dijo fue que yo le arruiné la ambición por ser pobre. ¿Te imaginas? Negué con la cabeza. Quería que vendiera la casa. Hizo un gesto alrededor. Decía que la lana la liberaría. Le dije que no. Se fue. La libertad es chistosa. Selene. Algunos creen que se compra. La voz se le quebró una vez. Chiquita, pero real. No respetan lo que no les costó ganar. Y le guardan rencor a quien se los recuerda. Tragué duro. ¿Crees que Calder me guarda rencor? Creo que tiene miedo. Dijo, de que lo vean como es antes de que pueda arreglarlo. Bajé la vista sepurosa a la mesa, siguiendo los rasguños leves en la madera. Sigo pensando qué hacer. Marcarle, enfrentarlo. No, el tono firme. Escribe, no hables. Todavía no. Hablar le da chance de torcerlo. Escribir te obligas a encarar lo tuyo. Escribir cartas, notas, lo que sea. Mi terapeuta lo llamaba vaciar el cajón antes de que se atore. Sonreí leve. Tú y tus dichos me mantuvieron cuerda. Dijo, tú no controlas lo que él aprenda. Selene, pero sí cuánto de tu paz gastas intentándolo. Al irme, me puso un cuadernito en las manos. La portada era café lisa. Bordes suaves de tanto uso. Pa' cuando hablar se sienta muy fuerte. Dijo,
En casa me senté junto a la ventana y lo abrí. La primera hoja en blanco me miró, callada y expectante. Escribí despacio al principio solo su nombre, Calder, y luego el resto salió como agua encontrando cauce. Sigues siendo mi hijo, pero no puedo protegerte de las lecciones que tú mismo te inventas. La pluma dejó surco leve en el papel. Cerré el cuaderno y lo puse junto al sobre. Los dos se veían parecidos, frases a medias, esperando que alguien las lea bien. La pieza se sintió quieta otra vez, pero no vacía. Mi silencio tenía forma ahora, pulso, voz propia. Cuando el carro de Calder se metió al camino de entrada, la luz de afuera era color té aguado. No lo esperaba, él nunca avisa. Sus pasos subieron rápido al porche. Luego un golpe seco. Abrí a medias. Pudiste haber marcado. Sonrió sin aire. De esos que usan para parecer bien. Pensé que sería más fácil cara a cara. Me hice a un lado. Pues habla. Entró, echando ojo como revisando qué había cambiado. Nada. La había dejado igual años limpia. Callada. Un lugar que no pide aprobación. Calder no se sentó. Dio una vuelta. 2. Manos en los bolsillos. Sobre los cheques, empezó. Fue un malentendido. Crucé los brazos. ¿Un malentendido que necesitó órdenes de stop payment? Se encogió. No fue lo que pareció. Ivana exageró. Ya sabes cómo es. Ivana no los escribió. Tú sí. La mandíbula se le tensó. Estaba probando algo. Bueno, no probando exactamente. Quería ver quién lo tomaba en serio. ¿Quieres decir quién te creía? Me miró, sorprendido por lo exacto. Ma, siempre le das la vuelta a todo. No, dije pareja. Tú le das la vuelta. Yo nomás mantengo los cabos derechos. Resopló, inquieto. Luego se dejó caer al borde del sillón. Últimamente todo ha sido un desastre. La empresa, los préstamos, los clientes que no pagan a tiempo. He estado malabareando, tratando de mantener la imagen. Ya sabes cómo es este pueblo. En cuanto huelen debilidad, se van. Tal vez ya es hora de dejar de actuar fuerte. Se pasó la mano por la cara. ¿Crees que es tan fácil? Tú nunca has llevado un negocio. No, dije. Crié a un muchacho que creía que todos los problemas se arreglaban fingiendo que no existían. Eso le pegó. Los ojos se le fueron a la ventana. A cualquier lado menos a mí. Solo pido comprensión, dijo al fin. El cheque era simbólico. No quise causar problemas. Viniste a explicar. Dije suave, no a pedir perdón. Los hombros se le endurecieron. Estás leyendo de más. Entonces, ¿qué leo? Calder, ¿me das un cheque real? Detienes el tuyo y el de Ivana, y lo llamas simbolismo. Eso no es gesto, es mensaje. Se puso de pie. Estoy tratando de arreglar las cosas. Ok, no tienes que convertir cada error en sermón. No estoy sermoneando. Estoy escuchando. Solo que no te gusta el sonido de lo que dices. Me miró fijo. El adolescente viejo asomando detrás del hombre. Crees que eres mejor que nosotros porque vives callada y chiquita. No entiendes cómo funcionan las cosas ahora. Entiendo que fingir tener más de lo que tienes es su propia pobreza. Eso lo paró. Por un latido vi algo en su cara, miedo. Tal vez vergüenza. Pero se fue tan rápido como llegó. Se encaminó a la puerta. Olvídalo. No debí venir. No lo seguí. Calder, dije, voz baja pero firme. Lo que sea que escondes, ya se está viendo. Se detuvo, de espaldas. Luego negó con la cabeza. ¿Siempre crees que lo ves todo? Antes sí, dije. Salió sin más. La puerta cerrando más fuerte de lo necesario. El eco quedó en la casa mucho después de que su carro desapareciera calle abajo. Cuando volvió la calma, me senté a la mesa y abrí el cuaderno café. En la siguiente hoja en blanco,
Escribí lo que no pude decir en voz alta. Tiene miedo. No de perder dinero, sino de que lo vean sin él. La tinta se corrió bajo mi pulgar, oscura como la verdad que todavía esperaba detrás de sus ojos. El sobre llegó un jueves. Color crema con el membrete conocido Kerr Asociados. Guadalajara. Reconocí la letra de Daniel Kerr antes de abrirlo. Por un segundo pensé que sería algo rutinario, actualización de mi pensión o revisión de bienes que todavía manejaba por lealtad. Pero el peso decía otra historia. Lo puse en la mesa junto a mi taza de té. La casa estaba callada. De esa calma que escucha, respiré hondo. Metí el dedo bajo la solapa y saqué 3 hojas dobladas con cuidado. Estimada doña Selene, espero que esta carta la encuentre bien. Ojalá escribiera en otras circunstancias. Leí las primeras líneas 2 veces antes de que las palabras se asentaran. La empresa de Calder. Vargas sin Piedra Remodelaciones. Estaba siendo auditada por una firma contable privada tras varias demandas de subcontratistas por trabajos no pagados. La carta listaba fechas, facturas y 2 juicios pendientes por casi 2 millones de pesos. La garganta se me secó. Más abajo, el tono de Daniel pasó de profesional a personal. Necesito informarle que su nombre aparece en al menos una solicitud de préstamo de hace 18 meses. Si no confirmó este préstamo, tal vez necesite presentar una declaración jurada para protegerse de responsabilidad. Miré la hoja hasta que las letras se hicieron borrosas. La carta se me resbaló de las manos. Cayendo suave en la mesa, me recargué. El mundo, de repente torcido, me había falsificado. Aplané las palmas contra la madera para que dejaran de temblar. Se me escapó un sonido medio respiro, medio incredulidad. Al rato marqué el número impreso arriba. Daniel contestó al tercer timbrazo. Selene, dijo. Voz cálida pero cauta. Esperaba que llamaras. Acabo de leer tu carta. La voz me salió firme. Aunque no debía. Dime exactamente qué pasa. Suspiró. Quería prepararte antes de que los auditores contacten a alguien directo. La empresa de Calder sacó una serie de préstamos puente para cubrir retrasos en proyectos. Uno de esos préstamos te lista como aval. Tu firma aparece en los documentos. No es mía. Eso imaginé. La caligrafía. Bueno, está cerca, pero no exacta. Tragué. Entonces la copió. No puedo decirlo legalmente, dijo Daniel con cuidado. Pero tendrás que protegerte. Si los prestamistas buscan pago, podrían ir tras bienes a tu nombre. Mi casa. Posiblemente, sí. A menos que actuemos rápido. La pieza dio una vuelta. Cerré los ojos, estabilizando el aire. Daniel, dije suave. Quiero la verdad, no la versión legal. ¿Qué tan grave dudo? Bastante como para que esté desesperado. Cuando empiezan a falsificar firmas de aval, es porque se quedaron sin garantías. Apreté más el auricular. Es mi hijo. Lo sé, dijo gentil. Pero también es responsable. Y si no te apartas, tú también podrías serlo. El silencio se estiró. Oí el golpeteo leve de su pluma. El zumbido del calentador de su oficina. Al fin dijo Selene. Tienes buen corazón, pero esto ya no es lealtad, es supervivencia. Le agradecí y colgué. El clic sonó definitivo, como cerrar una puerta que no sabía abierta. Me quedé sentada un buen rato. La carta estaba en la mesa. Hojas abiertas como alas que no levantaban vuelo. Afuera empezó a llover, golpeando suave la ventana. Cuando me puse de pie, las rodillas me fallaron un segundo y me agarré de la barra para afirmarme. No estaba enojada. Todavía no. El enojo necesitaba espacio. Y no me quedaba. Tomé la carta otra vez. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón, junto al cheque de Calder. Los 2 papeles quedaron ahí juntos,
la promesa y la traición. Codo a codo, en algún lugar dentro de mí empezó a formarse una decisión. Chiquita e inestable, pero echando raíces. Había escrito mi nombre sin permiso. La próxima vez que lo viera, estaría al pie de algo real. La lluvia paró al caer la tarde, dejando el aire pesado y limpio. Bajé al malecón, el mismo camino que Calder y yo tomábamos cuando era chico. Antes él corría adelante, persiguiendo palomas y gritándome que lo viera. Ahora solo se oía el agua chocando contra las piedras, lenta y segura. La marea entraba. Siempre entra. No la paras, no la negocias. Me recordó a la verdad cómo se acerca aunque la ignores cuanto quieras. Mis zapatos hacían ruiditos suaves en el pavimento mojado mientras repetía las palabras de Daniel. Falsificó tu nombre. Pensé en la voz de Calder de más joven, orgullosa y brillante. No te preocupes, Ma. Yo me encargo de todo. Esa promesa se había vuelto otra cosa. Una frase que no podía dejar de oír. Me senté en una banca frente al agua. El río corría como memoria hermoso, pero cargado de lo que arrastra. Al volver, la casa se sentía más chica. Dejé las luces apagadas. En la cocina, el cajón con el sobre y la carta de Daniel me esperaba, paciente como culpa. Saqué los dos y los puse en la mesa. El aire olía leve a lluvia y limón del pulidor. Me senté. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir. Calder, hay cosas que nunca te dije porque creía que proteger era querer. Ahora veo que era miedo. Miedo a perderte más que a perderme yo. Pero al usar mi nombre tomaste una decisión que nos quitó a los dos. No estoy enojada. Ya no tengo miedo. Paré, respirando el temblor de la mano. Puedes arreglar esto si quieres. Confesar, reparar, reconstruir. Pero no te voy a cubrir de lo que construiste. El cariño no debería hacer cómplices a las mamás. Firmé mi nombre Selene Vargas como él lo había escrito una vez por mí, solo que esta vez era real. Luego tomé una hoja de papel membretado del cajón y escribí una segunda carta. Esta para Daniel. Daniel, por favor presenta la declaración jurada. No figuraré como aval de Calder Vargas ni de Vargas Sampiedra Remodelaciones. Prepara los documentos necesarios para limpiar mi responsabilidad. Firmaré en persona mañana. Se sintió raro. Esa palabra limpiar. Como si hacer lo correcto todavía necesitara permiso. Al terminar, puse las dos cartas juntas en la mesa. La de Calder temblaba leve por la tinta húmeda. La de Daniel quedaba plana, despreocupada, práctica. Me serví un vaso de agua. Tomé un sorbo y apagué la luz de la cocina. Bajo el resplandor tenue del farol, los papeles brillaban pálidos contra la madera. Pensé en todas las veces que me había puesto entre Calder y las consecuencias multas sin pagar, pagos atrasados, excusas suaves en su nombre. Cada una parecía pequeña entonces, un parche en una grieta. Pero ahora las grietas eran muros. Me quedé ahí hasta que me dolieron las piernas. Al fin lo susurré al cuarto vacío, al eco que antes guardaba risas. Esta vez no lo salvo. La marea vendría quisiera o no. Lo único que podía era dejar de fingir que la detenía. Dejé las cartas donde estaban, juntas como dos versiones de la misma verdad, una escrita con cariño, otra con consecuencia. Luego apagué la última luz y dejé que la oscuridad tomara su lugar. Pasaron 3 días antes de volver a saber de él. La carta llegó sin remitente, pero conocí la letra al instante, la de Calder, limpia y decidida, la misma que una vez copió la mía. Adentro había una tarjeta sencilla. Cena, sábado, 7. Solo tú. Ni perdón, ni explicación. La leí 2 veces. Luego la puse junto a las 2 cartas que había escrito días antes, una pa' él, una pa' Daniel. La tinta de las mías ya estaba seca.
Esa tarde caminé a casa de Mari Carmen para devolverle la fuente del pi. Estaba podando sus rosales, con su sombrero de paja ancho, las tijeras chasqueando como puntos. Me llegó algo por correo, dije, enseñándole la tarjeta. La leyó, frunciendo el ceño. Cena. Y solo tú. Suena a escenario esperando actuación. Él lo está armando, dije. Y tú vas a subirte. Asentí. Algunas lecciones necesitan testigos. Suspiró, bajando las tijeras. Tienes más valor que paciencia. Ojalá ese equilibrio no te cueste la paz. Tal vez la paz ya no es el punto. Me miró largo. Luego dijo bajito. Pues ponte algo que le recuerde que no necesita tu aprobación. Sonreí leve. De verdad, el sábado pasé la mañana limpiando, no porque la casa lo necesitara, sino porque mis manos sí. Pulí el medalloncito de plata que Calder me regaló a los 8. Adentro, una foto él sin un diente. Yo riendo. El broche estaba gastado, pero aguantaba. Al acercarse la tarde, elegí un vestido gris sencillo y los aretes de perlas de mi mamá. Nada ostentoso, nada lúgubre. Algo honesto. Me miré al espejo y vi a una mujer más vieja, más delgada, pero por fin segura. A las 6:30 marqué a Daniel. Me invitó a cenar. Dije, dudo. ¿Crees que sea por la empresa? Siempre es por la empresa. Selene, ya no le debes explicaciones. Si quiere hablar finanzas, dile que me hable a mí. Lo haré. Prometí, aunque los dos sabíamos que no. Después de colgar me quedé junto a la ventana viendo bajar el sol tras el río. La luz volvió todo oro un momento callado. Perdonador. Metí mis cartas en la bolsa. La de él arriba. No como arma, sino como verdad. A las 6:50 salí. El aire era suave, pesado de bugambilla. El carro arrancó al primer intento. Por un segundo pensé en dar la vuelta. Luego recordé todos los años que había hecho exactamente eso, eligiendo silencio sobre confrontación, cariño sobre honestidad. Esta vez seguí manejando. Al llegar a su colonia, los faroles ya brillaban. Su casa se veía más chica que antes, aunque nada había cambiado salvo cómo la veía yo. Una sola luz ardía en la ventana del comedor. Estacioné junto a la banqueta y me quedé un momento, viendo la cortina moverse leve, como si alguien hubiera estado checando si venía. Casi oía su voz en mi cabeza en canto ensayado sobre nervios. Llegaste. Ma. Apagué el motor. Agarré la bolsa y bajé al silencio. El camino del carro a la puerta se sintió más largo de lo que era. Mis zapatos taconeaban suave contra el ladrillo. Al llegar al porche dudé solo una vez antes de tocar. De adentro vino el ruido de una silla raspando, luego pasos, lentos y deliberados. La puerta se abrió. Calder estaba ahí, pelo peinado, ojos sombreados de cansancio que trataba de esconder. Ma, dijo. Llegaste, siempre llego. Contesté y entré. Lista para oír qué clase de lección creía mi hijo que Mestés estaba dando. ¿Y qué clase le daría yo de vuelta? La puerta se abrió antes de que tocara 2 veces. Calder estaba ahí con camisa planchada y esa misma sonrisa inquieta que tenía de chico cuando lo cachaban en algo. «Pasa», dijo rápido. La voz calmada, pero la mano le temblaba al hacerme a un lado. La casa estaba callada. Demasiado. Olía a cena, pero sin música, sin risas. La mesa estaba puesta para 2. Solo 2. Ivana no aparecía. ¿Y Ivana, pregunté? Dudó. Se quedó unos días con su hermana. Pensamos que era lo mejor. Asentí, tomando la silla que me jaló. Sirvió vino en 2 copas, derramando unas gotas que oscurecieron el mantel. No tenías que hacer esto. Dije, sí tenía, respondió, sentándose enfrente. Quería que fuera callado, sin distracciones. Noté los bordes de unos sobres asomando, bajo una revista en la barra blancos, gruesos.
con letras rojas. No necesitaba leer para saber qué eran. Siguió mi mirada. Luego apartó la suya. Pensaba guardarlo. No, dije suave. Prefiero ver la verdad. Un rato solo oímos el reloj del pasillo. Tomó su copa. Luego la bajó sin probar. ¿Sigues pensando que soy cruel? Dijo, voz baja. No, contesté. Pienso que tienes miedo. La garganta se le movió como queriendo hablar y no pudiendo. Luego, callado. No tienes idea de lo que he batallado para mantener todo en pie. Sé cómo se ve el batallar. Dije, es lo que hacen las mamás. Me miró filoso. No falsifiqué tu nombre para hacerte daño. Ahí estaba la confesión, apenas disfrazada de justificación. No me inmuté. Lo hiciste porque creías que te cubriría otra vez. Resopló, hombros cayendo. Fue un solo formato. Una firma. Me dije que lo arreglaría antes de que alguien notara. Luego los pagos se atrasaron y las mentiras crecieron solas. Y las risas en la cena pregunté, ¿los cheques falsos? Apretó las palmas. Eso fue coraje. Estaba harto de ser el fracasado que te daba lástima. Nunca te di lástima. Calder, te preocupé. Hay diferencia. Miró el mantel, retorciendo un pliegue entre los dedos. Pensé que si controlaba cómo me veías, controlaba cómo me sentía yo. Eso no es control. Dije, es miedo con traje. Soltó una risa rota. Lo haces sonar fácil. No es fácil. Es honesto. Me miró entonces. De verdad. Ojos rojos en los bordes. Dejaste de marcar el mes pasado. Lo noté. No sabía qué más decir. Pensé que te habías rendido conmigo. Sostuve su mirada. Dejé de salvarte. No es lo mismo. Cubrió su cara con las manos. Codos en la mesa. Un momento. El sonido de su respiración llenó la pieza. El llanto callado que hacen los hombres cuando se quedan sin excusas. Cuando volvió a mirar, dijo, no sé cómo arreglar esto. Empiezas diciendo la verdad. A los que debes. A los que lastimaste. A ti mismo. Asintió lento, como si el peso de esa verdad llevara años en su pecho. El vino quedó intacto. La comida se enfrió. Ma, dijo, apenas audible. No te invité para pedir perdón. Necesitaba saber si vendrías. Vine. Dije callada. Porque sigues siendo mi hijo. Pero eso no significa que te quedes de niño. El reloj dio las 7. Afuera, el último sol se deslizó de las ventanas, dejándonos bajo la luz tenue de la lámpara del comedor. Se veía más chico en esa luz no débil. Solo humano, y por primera vez en mucho tiempo. Dejó de fingir ser otra cosa. Nos quedamos en ese silencio demasiado, del que te aprieta las costillas. Los ojos de Calder seguían fijos en la mesa, como si el grano de la madera le diera salida. Al fin dijo, mereces saber el resto. La garganta se me cerró, pero mantuve la voz firme. Ya lo sé. No, susurró. Sabes la superficie, no el porqué. Se levantó, dio una vuelta a la mesa, luego se paró detrás de su silla, agarrándola como si lo mantuviera en pie. Cuando la empresa empezó a caerse, dijo, seguía pensando que un proyecto más lo arreglaría todo. Solo uno, pero los bancos resopló, negando. Empezaron a jalar crédito. No pude sacar línea nueva. Me dije que era temporal. Luego un cliente canceló una remodelación a medias y todo se deshizo. Nómina, seguros, proveedores, todo dependía de lana que no tenía. Me miró, ojos rojos. Me dije que estaba comprando tiempo. Así que, cuando salió el préstamo puente, usé tu nombre. No hablé. Las palabras caían como piedras en pozo profundas, resonando, imposibles de sacar. Siguió. Fue un solo formato. Uno... Escaneé tu firma vieja del título de la casa que me mandaste el año pasado. Me dije que lo pagaría antes de que te enteraras. Pero arrancó la auditoría.
Los números no cuadraron y no pude pararlo. La mano se me fue al pecho. Aunque el dolor no era físico. Falsificaste mi nombre. No quise robarte. Dijo rápido. Quise pedir prestada tu credibilidad. Pensé que arreglaría todo antes de que importara. ¿Pensaste que mentir no importaría? Se encogió. No fue así. Necesitaba saber que no estaba solo. Y elegiste mi nombre en vez de mi honestidad. La boca le tembló. Pensé que, si sabías qué tan mal estaba, me verías como fracaso. Quise hablar. Pero las palabras se enredaron. Le había enseñado a ser valiente, a hacerse cargo, a mirar la verdad aunque quemara. En algún punto esa lección se perdió. Se hundió en la silla otra vez, cabeza baja. El cheque de Navidad no era por hacerte daño. Necesitaba ver quién todavía creía en mí. Pensé que si una persona lo cobraba, sabría que no estaba acabado. Lo miré, el pecho vacío. Pudiste haber preguntado. Calder. Me miró, sorprendido por lo suave de mi voz. No gritaba. No estaba enojada. Estaba de luto. Te habría creído, dije. Siempre lo hice. Aun cuando no me daba razón. Los ojos se le llenaron y se los secó con el talón de la mano como niño que no quiere llorar. Ya no sabía cómo pedir. Cada vez que marcaba sonabas cansada. Cada mentira se hacía más fácil. Hasta que no... ¿Dije? Asintió. Hasta que no. El silencio que siguió no era tranquilo. Latía, crudo y pesado, como herida que no cierra. Nunca quise meterte en esto. Dijo al fin, ya pasaste suficiente. Pensé que podía cargarlo yo. ¿Y cómo te ha ido? Soltó una risa chiquita, rota. No hace falta que claves el cuchillo. Ma, no lo clavó. Solo lo pongo donde lo veas. Bajó la vista otra vez. Voz quebrada. Lo arreglaré. Hablaré con el banco, con los abogados. Me haré cargo. Debiste hacerlo antes de usar mi nombre. Lo sé. No solo firmaste un papel, dije callada. Firmaste mi confianza, y no sé cómo recuperarla. Se inclinó, codos en rodillas, cara en manos. Los hombros le temblaron una vez. Luego se quedaron quietos. Lo siento, susurró. Te juro que no fue por avaricia. Solo quería ser alguien de quien pudieras estar orgullosa otra vez. Siempre estuve orgullosa, dije. Pero orgullo sin honestidad no es cariño. Es negación. Alzó la cabeza. Ojos hinchados. ¿Qué pasa ahora? No lo sé, dije honesto. Tal vez aquí aprendes lo que de veras cuesta ser hombre. Tragó duro, asintiendo. La pieza se sentía más chica, pelada de todo salvo 2 personas que se habían quedado sin fingir. Me levanté, empujando la silla despacio. El ruido raspó el piso como un final. No te voy a proteger de esto, dije. Tienes que encarar lo que hiciste. No discutió. Solo asintió otra vez, callado, como quien se rinde a la gravedad. Al llegar a la puerta habló una vez más. Voz delgada pero sincera. ¿Todavía crees en mí algo? Me giré apenas, lo suficiente para que viera mi cara. Creer ya no es el problema. Calder, es confiar, y con eso lo dejé sentado frente a esa mesa vacía, el vino intacto. La verdad al fin servida. No dormí esa noche. Me quedé en la mesa de la cocina con el cheque y la carta de Daniel alineados, como antes y después. Al amanecer supe qué había que decir. Al día siguiente Calder marcó, voz callada. Dudosa. ¿Puedo pasar, sí? Dije. Ven solo. Llegó antes del mediodía, con la misma camisa de la noche anterior. Mangas dobladas y cuello arrugado. No parecía el hombre que alardeaba de tratos o clientes. Se veía más chico, como si viviera dentro de su propia disculpa. Nos sentamos frente a frente. Ya había hecho té, pero dejé su taza sin tocar. Hablé con Daniel. Empecé. Los ojos se le alzaron. ¿Le marcaste?
Sí. Le dije que prepare los documentos para sacar mi nombre de todo lo ligado a tu empresa. De ahora en adelante, todo entre nosotros negocios. Dinero. Imagen será aparte. Asintió lento. Dedos tamborileando el borde de la mesa. Es justo. No terminé, dije. Si quieres mi respeto otra vez, tendrás que ganarlo como todos. Frunció el ceño. Una sombra de orgullo reviviendo. ¿Crees que no he pagado bastante? Creo que has pagado a todos menos a ti. Dije, sigues comprando redención con mentiras nuevas. Se acabó, se recargó. La silla crujiendo. ¿Qué quieres que haga? Tomé aire. 3 cosas. Cruzó los brazos, esperando. Primero, dije, pagarás tus deudas legalmente. Cada peso que debes, lo enfrentas de frente. Sin atajos. Sin firmas falsificadas, sin esconderte detrás de mi nombre ni de nadie. Tragó, pero no habló. Segundo, seguí. Irás a terapia. No por mí, por ti. Necesitas entender por qué cada vez que te caes arrastras a alguien más. Frunció más el ceño. Terapia. Yo no sí. Corté. Sí lo eres. Porque esto no es solo lana. Es cómo confundes aprobación con cariño. Bajó la vista Sonia hasta sus manos. Y el tercero, dejarás de usar el apellido Vargas como marca. Dije, es familia, Calder. O lo honras o dejas de usarlo. Nada de notas en prensa. Nada de galas de caridad donde juegues al hijo generoso. No permitiré que mi silencio anuncie tu ego. Soltó un respiro largo. Hombros cayendo. Por primera vez no peleó. La semana que entra hablo con Daniel. Seguí. Él supervisará la reestructura. Si queda algo que salvar en esa empresa, se hará legal y transparente. Asintió. Mirando el piso. Entiendo. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Dije, solo cumplir. Me miró entonces. Ojos vidriosos pero desafiantes. ¿De verdad crees que terapia y papeles me arreglarán? No. Dije suave. Pero te impedirán romper así con alguien más. La cara se le tensó, y por un momento creí que se pararía. Gritaría o se iría. En vez de eso bajó la vista otra vez, y se frotó la sien. No sé si pueda con todo eso. Entonces no estás listo para ser el hombre que finges, dije. Y yo ya no fingiré contigo. El silencio que siguió fue largo y frágil. Asintió una vez. Gesto cansado. Está bien, murmuró. Empezaré con Daniel. Y marcaré pa' la terapia. Es un comienzo, dije. Logró una sonrisa débil. Una esquina de la boca temblando. Eres más dura que antes. No, dije. Solo dejé de confundir cariño con rescate. Cuando se fue, se detuvo en el marco de la puerta. Mano en el marco. La voz apenas susurró. Perdón por convertir tu nombre en algo que no era. Lo miré a los ojos. Pues vuélvelo a convertir. Asintió y salió a la luz. La puerta cerró suave esta vez, como si al fin entendiera la diferencia entre irse y huir. Vino temprano. Apenas salido el sol. Yo todavía en bata. La tetera apenas silbando. Cuando oí el golpe, esta vez fue suave 2 toques, dudosos. Al abrir, Calder estaba ahí con un sobre Manila, los ojos hinchados de una noche sin dormir. No quise despertarte, dijo. No me despertaste. Mentí. Entró, mirando alrededor como si la casa pudiera que haber cambiado de la noche a la mañana. No había cambiado. Le señalé la mesa. Siéntate, si necesitas. No se sentó de inmediato. Puso el sobre frente a mí. Cuidadoso, como si fuera frágil. Anoche vi a Daniel, dijo callado. Se quedó tarde por mí. Deslicé el sobre más cerca, pero no lo abrí aún. ¿Qué es los papeles de transferencia? Dijo quedito. Quedas como fideicomisaria interina de Vargas y Piedra hasta que termine de liquidar las deudas. Tendrás control total, acceso a bancos, contratos, todo. Los dedos rozaron el borde.
Es mucha confianza que devuelves. Asintió, mandíbula tensa. Tú lo mantendrás seguro. Sé que sí, lo estudié. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo más callado reconocimiento. Tal vez se veía como hombre que al fin dejó de pelear con la gravedad. ¿Seguro que es lo que quieres?, pregunté. No es lo que quiero, dijo. Es lo correcto. Un largo momento ninguno habló. La luz de la mañana tocó la mesa entre nosotros, delgada y limpia, como algo lavándose. Al fin rompí el sello y hojeé la primera página. La letra de Daniel confirmaba lo que dijo Calder: transferencia temporal de autoridad. Vinculante, presenciada, legal. Sin atajos esta vez. ¿Entiendes? Dije que esto no borra lo que pasó. Lo sé. Solo significa que estamos manejando lo que queda. Asintió. No pido perdón. Solo estructura. Lo miré entonces, no al empresario. No al mentiroso, ni siquiera al hijo que defendía, sino al hombre tratando, torpe, de reconstruir desde los escombros de sus propias elecciones. Hay diferencia, dije callada, entre proteger y habilitar. Debí saberlo antes. Sonrió leve. Pensabas que cariño era rescate. Lo era, admití. Ahora creo que cariño es mayordomía, guardar lo que vale salvar. Aunque no sea fácil. Se recargó en la silla, hombros bajando al fin. No lo merezco. Nadie lo merece. Dije. Por eso es real. Nos quedamos así un rato, sin decir nada. La tetera silbó suave en la estufa. Me levanté a apagarla y al volver, él ya estaba de pie. Mañana chequeo con Daniel, dijo. Lo haremos oficial. Bien. Dudó. Luego alcanzó mi mano gesto chico, inseguro. Lo dejé tomarla. Su apretón era firme, no desesperado. Por primera vez en años se sintió como confianza, no manipulación. Cuando se fue, el aire en la casa quedó quieto, casi en paz. Miré los papeles firmados, tinta fresca, y me di cuenta de que algo había cambiado. Cariño no era lo mismo que rendición. Era el acto callado de sostener, sin retener. Habían pasado 3 semanas calladas. La casa ya no pesaba. Simplemente se sentía habitada. Las mañanas las pasaba 1 hora en el jardín, cuidando las hierbas que habían sobrevivido a todo albahaca. Tomillo, un ramito terco de romero que no se rendía. Esa mañana el aire era suave y olía leve a menta. Estaba recortando la banda cuando el cartero paró en la reja. Me dio un sobre chiquito, color crema y familiar en su letra cuidadosa. De Calder. Me limpié las manos en el delantal antes de tomarlo. Estaba sellado, sin remitente. Solo mi nombre en los mismos trazos limpios que una vez falsificaron mi firma. Lo llevé al porche. Me senté y rompí el sello. Gracias por creer cuando no lo merecía. Daniel dice que los papeles están listos. Las deudas casi liquidadas. Empecé terapia primera sesión el martes pasado. Fue más duro de lo que pensé. Pero no mentí, ni una vez. Eso se sintió nuevo. Sé que dijiste que cariño no es rescate. Creo que al fin empiezo a entender. Solo quería que supieras que estoy aprendiendo. Calder. Lo leí 2 veces. Lo doblé con cuidado y lo llevé adentro. Mi diario esperaba en la mesa. El mismo café que Mari Carmen me dio semanas atrás. Adentro, entre las páginas, estaba el cheque viejo, su primera mentira y su primera verdad en el mismo papel. Deslicé la carta junto al afael. Los bordes se tocaron, suaves, y cerré la tapa con cuidado. Afuera se cerró la puerta de un carro. Una voz conocida gritó: «¡Otra vez escondiéndote del mundo!». Sonreí, solo de la parte ruidosa. Mari Carmen subió el camino con una lata de galletas de limón. «Has estado callada. Eso es paz o complot». «Paz», dije, creo. Puso la lata y sirvió té del que ya tenía caliente. «¿Escribió?».
Asentí. Carta corta, sin pretextos esta vez. Eso ya es algo. Dijo... Lo es. Nos quedamos un rato, oyendo el viento entre las hojas. Antes creía que perdonar era fingir que nada pasó. Dije, ahora creo que es poder respirar otra vez. Mari Carmen sonrió. Respirar es buen comienzo. Alargó la mano. Tocó mi muñeca leve. Hiciste lo que las mamás deben. Le enseñaste a enfrentarse. Miré al jardín. El romero había echado flores, pálidas contra el verde. Todavía está aprendiendo. Tú también, dijo. Reí suave. Tal vez los dos. Nos quedamos hasta que el té se enfrió. Sin necesidad de llenar el silencio, la luz de la tarde se movió por el patio. Lenta y perdonadora. Cuando se fue, me quedé un poco más, el diario abierto a mi lado, el leve olor a lavanda en el aire. Paz. Pensé. No era olvidar. Era saber que la tormenta pasó y elegir no llamarla de vuelta. El año pasó callado. No olvidando, sino aprendiendo a sostener lo que quedaba sin amargura. Las estaciones se sucedieron como siempre, en esta ribera del río, lluvias torrenciales que hinchaban el agua hasta casi tocar los muelles. Veranos pegajosos donde el aire olía a mango maduro y asfalto caliente. Otoños con vientos que traían hojas secas desde los cerros cercanos. Yo seguí con mis rutinas, el jardín al amanecer, el té de manzanilla al atardecer, las caminatas lentas hasta el malecón, para ver cómo el sol se hundía rojo detrás de los edificios viejos. Cada día era un recordatorio de que la vida sigue, aunque lleve cicatrices. En mi cumpleaños 72 puse la mesa pa' cena 3 lugares con el mismo cuidado que antes usaba pa' 5. La vajilla era la misma de siempre, con sus bordes dorados un poco gastados, pero la limpié con esmero, como si puliendo platos pudiera pulir también el alma. Preparé un asado de res con mole poblano, receta de mi mamá, que llenó la casa de aromas que me transportaban a domingos lejanos, cuando la familia cabía completa alrededor de esta misma mesa. Mari Carmen llegó primero, con sus galletas de limón todavía tibias, envueltas en una servilleta bordada que olía a hogar. «Pa' que no digas que vengo con las manos vacías», dijo, abrazándome fuerte, su perfume de lavanda mezclándose con el mole. Daniel unos minutos después, abrigo doblado en el brazo, con un ramito de lirios de jardín que había cortado él mismo de su patio trasero. «No son de florista, pero duran más», murmuró, con esa timidez que oculta tras su fachada de abogado. «No tenías que traer flores», dije, pero las puse en un jarrón de cristal anyway, viendo cómo sus pétalos blancos contrastaban con el mantel azul que tejí yo hace años. «Considéralo intereses», respondió con ese humor seco que usan los abogados cuando quieren sonar humanos. Y nos reímos bajito, como viejos cómplices. Nos sentamos. El asado era modesto. El vino abierto un tinto de Baja California que Daniel trajo. La luz baja de las velas que proyectaban sombras suaves en las paredes. Un asiento al fondo quedó vacío. La servilleta doblada cuadrada en el plato. Impecable. Yo había puesto una tarjetita antes, escrita con mi letra temblorosa pero firme. «Para lecciones aprendidas». Era mi manera de honrar el espacio lo ausente, sin llenarlo con fantasmas. Mari Carmen lo notó primero, alzando una ceja curiosa. «Todavía guardas el asiento extra». «Selene, ¿no te cansas de ese ritual?» «Sí», dije, sirviendo un poco más de mole en su plato. «Mantiene la pieza honesta. Me recuerda que hay ausencias que pesan, pero que no hay que tapar con prisas. Es como el romero del jardín terco, pero necesario para que todo tenga sabor». Daniel asintió callado, removiendo su vino. «Me escribió el mes pasado», dijo, voz baja pero clara. Mandó los recibos del último pago. «Cada peso saldado,
con sellos del banco y todo. Hasta incluyó una nota. Gracias por la estructura. Las manos se me quedaron quietas en el mantel, sintiendo el bordado bajo los dedos. A mí también. Una línea en un sobre sencillo. Listo. Nada más. Ni explicaciones, ni promesas exageradas. Solo eso. A veces eso basta, dijo Mari Carmen suave, partiendo una galleta y ofreciéndome la mitad. El limón crujió en mi boca, ácido y dulce a la vez, como las memorias que ya no duelen tanto. Sonreí, leve pero real, sintiendo un calorcito en el pecho que no era del vino. Creo que al fin está aprendiendo que silencio puede ser respeto, no distancia, que no todo se arregla con palabras grandes, sino con acciones que no hacen ruido. Comimos despacio. Plática ligera pero cálida. Jardines. Mari Carmen contando cómo salvó sus rosales de una plaga de hormigas con una mezcla de canela y ajo. Chismes de pueblo. La vecina del mercado que ahora vende tamales veganos y jura que son de la nueva era. La última cruzada de Mari Carmen para salvar la biblioteca local de recortes presupuestales, recolectando firmas puerta por puerta, con su sombrero de paja y su determinación de siempre. Escuché más que hablé, dejando que el sonido de la vida normal llenara los espacios que antes resonaban con preocupación, con llamadas nocturnas y noches en vela. Al retirar los platos, Daniel sirvió un traguito de vino a cada quien. El líquido rojo brillando bajo la luz. Alzó su copa en brindis callado. Por finales que no amargan, dijo, ojos fijos en la vela. Por principios que se toman su tiempo, agregó Mari Carmen, su voz ronca de emoción contenida. Alcé la mía al último, mirando el asiento vacío como si pudiera ver a Calder ahí. Más chico, más honesto. Por la decencia, dije. Llega tarde, pero vale la espera. Y cuando llega, sabe a paz de verdad. Chocamos copas. El tintineo suave como un suspiro. Después de que se fueron Mari Carmen con un abrazo que duró lo suficiente para transmitir todo lo no dicho. Daniel con un «cuídate». Selene que sonó a promesa. La casa se acomodó en su ritmo suave. El reloj tic-tac en la pared. El viento rozando cortinas de encaje que mi mamá cosió. El río murmurando más allá del vidrio como un viejo amigo que cuenta historias sin prisa. Recogí los trastes con calma, lavando cada plato a mano aunque tengo lavavajillas, sintiendo el agua caliente en las manos arrugadas. Luego me detuve junto al asiento vacío. La servilleta doblada parecía casi ceremonial. Un recordatorio chiquito de las partes del cariño que duelen antes de sanar, como espinas que hay que sacar para que la rosa florezca. Llevé mi copas a la ventana y me quedé un largo momento. El vino olvidado en la mano. El río brillaba bajo la luz de la tarde. Callado e infinito. Igual que el día que todo cambió el sol poniente pintando el agua de oro y cobre. Gaviotas graznando lejanas. El olor a tierra húmeda subiendo desde el jardín. En el alféizar descansaba el diario Café. Gastado en los bordes. Lo abrí en la última página, donde la carta de Calder estaba junto al cheque viejo. Ahora amarillento, pero intacto. La leí una vez más no para revivir el dolor, sino para recordarme que hasta palabras imperfectas pueden traer verdad. Como semillas que tardan pero brotan. Gracias por creer cuando no lo merecía. Cerré el diario y lo dejé, sintiendo el peso ligero de la paz ganada. El aire olía leve a romero del jardín. Esa hierba terca que no para de crecer sin importar la estación. Ramitas nuevas brotando incluso en invierno. Pensé en Calder no como el hombre que falsificó mi nombre en un arrebato de desesperación, ni el niño que cometió errores demasiado grandes para su edad, corriendo detrás de sueños que se le escapaban como arena.
sino como el hijo que al fin aprendió lo que cuesta creer, cuando se da por sentado que la confianza se reconstruye, ladrillo a ladrillo, con sudor y silencio, no con excusas. ¿Afuera? Una lancha bajo el río. Su luz deslizándose sobre el agua como recuerdo al fin en paz, dejando estela plateada que se desvanecía lento. Miré hasta que desapareció. Sin dolor esta vez, solo gratitud profunda, de esas que te llenan el pecho sin avisar, de que la historia hubiera encontrado su equilibrio. No perfecto, pero auténtico. Me volví a la mesa. La silla del fondo seguía vacía, pero ya no se sentía sola ni acusadora. Se sentía ganada, como un trofeo callado de batallas internas. Respeto. Me di cuenta mientras apagaba las velas una a una. No caduca con la edad. Solo se hace más hondo para quienes deciden ganarlo. Día a día, con humildad y constancia, la casa estaba quieta, envuelta en esa oscuridad suave de las noches junto al río. Apagué la última vela. Su humo delgado subiendo a la oscuridad como una oración sin palabras. A veces el chiste más cruel es el que enseña al cariño a crecer, a madurar, a volverse raíz profunda en suelo fértil. Y en ese crecimiento encontré mi propia fuerza no en rescatar, sino en soltar con amor,